Eh, Buenos días, sí, bueno, noches, noches ya. Bueno, yo en el vídeo de hoy, pues quería hablar un poco de mis 5 youtubers fitness favoritos, ¿no? Los primeros de los que, vamos, de mi top 5, ¿no? Que, o sea, es mi opinión, no quiero que influya a nadie ni que nadie diga, ay, no, pues este es mejor, ay, pues a mí este es que este no, ¿eh? Pues esta es mi opinión, yo la digo y ya está. Yo tengo mi opinión y ya está, o sea, solo es una opinión. Bueno, en el puesto número 5 tenemos a Daniel Rodrigo. Dani Movider, Dani Movider. Le gusta ser llamado. Perdón, eso, Dani Movider y a Puto Eloy o Helmut. Yo me llamo Helmut. Que bueno, no son muy fitness, pero es para lamerle un poco los huevos, ¿no? En plan, hacerles la pelota y eso, ¿no? Y ya que son amigos míos, nos criamos juntos. A Eloy lo conozco desde parvulitos, o sea, vamos, lo conozco creo que desde el 1994. O sea, Desde los 3 añitos. O antes. O antes, desde la placenta de nuestras madres nos saludábamos. Qué bien os lo pasabais. Ay, qué bueno. Es algo más común de lo que parece. que es la... O sea, fue mi primer amigo, o sea, vale, es mi segundo mejor amigo, pero fue mi primer amigo, eso tiene mucho mérito. No sé, pues... a Daniel Rodrigo lo conozco del instituto, que íbamos los tres juntos, no íbamos nunca coincidimos en la misma clase, los tres a la vez. Y básicamente ellos empezaron hace, no sé si 2 o no, año y pico, así, hicieron Movidas Tuyu, que era un canal en el que contaban, hacían parodias o iban ahí haciendo un poco para hacer de reír a la gente, de reír, que hay muy pocas personas que hacen de reír. Yo también, a mí me gusta hacer de reír, que no es lo mismo que hacer reír, es más, es un nivel todavía un poquito más alto, ¿no? Y bueno, fitness en sí, creo que una vez grabaron un partido contra los Lakers, que creo que lo ganaron ellos o algo así. Y una vez le mandaron un vídeo de apoyo a Fran Martos. Quien no conozcáis a Fran Martos es el hermano de Sebastián Martos, que ambos son atletas. Sebastián es más pro, que fue a las Olimpiadas del 2016 haciendo la prueba esta que van corriendo en un círculo y van saltando, ¿no? Pues hizo eso. Pero yo el que conozco es a Fran. Y una vez no sé qué, creo que le estaba escribiendo un WhatsApp o algo así, y creo que volvía de grabar la vez que me tiré a la fuente, que en realidad quería tirarme a un... En realidad quería tirarme al lago del Juan Carlos I y que me grabase en Eloy y Dani, ¿no? Pero no lo hicimos y me tiré a una fuente. Chan, 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 chan. Ahí tenemos subiendo al podio. Tiene ciertas dificultades. Parece que está simulando la monta de un caballo. Chan, 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 chan. El coche. Chan, 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 chan. Chan, 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 ¿Sabéis qué es lo peor? Que está puesto en remo automático. Porque sí, o sea, no tiene mucha explicación. Y claro, creo que luego cuando volvíamos en el metro estaba whatsappeando con Fran
Y no se da cuenta de que le mandé un vídeo de estos dos pavos de Movidas to You mandándole un mensaje de apoyo por ser runner y esas cosas, ¿no? Que bueno, Fran no es runner, Fran es atleta, que es un nivel superior, o sea, no... Pero bueno, y eso. Hola, amigo runner. Queríamos felicitarte por tu gran movida de quedar en un puesto guay y que te esfuerces mazo por perseguir tus sueños, que es lo que hacemos en Movidas to You. Precisamente gente de éxito como usted es la audiencia del primer nivel de nuestro canal. Bienvenido a Movidas to You. No dejen de suscribirse en YouTube. Escriba Movidas to You, el tú con un 2, por supuesto, y se puede... Sí. Entonces esto, los chicos de Movidas to You los voy a poner en el puesto número 5, más que nada porque son amigos míos y les hago un poco la pelota y a ver si así me sacan un poquito más en sus vídeos, que bueno, el último vídeo que tienen subido está todo grabado por mí. De hecho, yo pasé mucho miedo el día que grabamos lo del autobús. Yo pensaba que el autobusero iba a bajar y nos iba a decir algo, pero bueno. Ahí, ponte. Zoom. Madre de Dios. Ponte, ahí. Así. ¿Qué no grabas tú? Bueno, mira. Ay, Dios mío. Además se me ve grabando, ¿verdad? No te preocupes. Qué miedo. Ay, Dios. Y bueno, ya está. Vale, ahora en el puesto 4 están mis amigos. Bueno, ahora voy a meter ahí a todos mis amigos, ¿no? Bueno, sí, no, pero mis amigos Alex y Manu de Es Gordo Fit. Los chicos han empezado, pues no sé exactamente, no sé cuánto hace que empezaron, porque yo empecé a hablar con Manu creo que en septiembre o octubre, más o menos. Así que llevaban poquito. O sea, llevan más que yo, pero poquito. Y su canal sí que es 100% fitness. Y me gusta mucho el toque que le dan, así. Me encantan los saludos de Alex, el de ¿qué pasa, chavales? Así no. ¡Chavales! Cuenta. Me encanta ese saludo. Aunque bueno, sabemos que la estrella del canal es Tez. O sea, yo Tez. Los días que no está. Hay vídeos en los que no sale Tez y no es lo mismo. Yo soy súper fan de Tez, el perrito que tienen, que es un amor de perro. No lo conozco en persona, pero jolines, es que dan ganas de abrazarlo, de achucharlo. Porque no estabas comiendo pipas en el parque con ellos, que estabas entrenando y se reían de ti. Pues ¿sabes qué te digo? Que cuando ellos te vengan y luego te digan que eran los primeros... Y bueno, eso son bastantes... Yo creo que lo cuentan las cosas, te lo dicen todo claro, no sé, ¿no? Intenta, por ejemplo, hubo un vídeo que hizo Alex de cómo comprar en AliExpress, no sé, contando sus truquillos para comprar ropa para hacer deporte y que les salga barato. También otro creo que eso de proteína, o sea, cómo conseguir, no sé si era proteínas o alimentos en general, pero eso que te hablaban de... Eso, que el pollo es barato, no sé, que no hace falta gastarse dinero para comer bien, ¿no? Para comer fitness bien. Os voy a poner por aquí su canal para que luego lo veáis. Y... básicamente ya está. Pasamos a mi tercer youtuber favorito, o sea, youtuber fitness favorito. En el puesto número 3 pues está Natalia Weber. Que mi amiga Natalia Weber, aquí todos son amigos, pero no pasa nada. Que yo a esta chica la conocí, pero hace un año y pico la conocí. La primera vez que fui a Montmeló a ver la Blackpink, pues hace ya, o sea, antes de ese verano yo empecé a comprar ropa de la Bella Mafia en Ponte Más Fuerte. Y claro, justo cuando iba a Montmeló, me enteré de que habían abierto una tienda de la Bella Mafia en Barcelona. Entonces digo, ya que voy, pues me paso por la tienda. Y claro, fui allí y nada, eso, entré y empecé a ver la ropa. Bueno, la primera persona desde que conocí fue a Vía Weber, a la madre de Natalia.
Y claro, me estuve atendiendo, ¿no? Y al rato esto que entra Natalia y claro, yo la primera vez que vi a Natalia me acuerdo que es que la vi con los pantalones de estos de la Bella Mafia negros que están rotos por las rodillas y me quise comprar, me compré los pantalones, junto con los rojos son mis pantalones favoritos de la Bella Mafia. Bueno, y eso que la conocí antes de que empezase a competir. De hecho, yo cuando pues, y ya está. Bueno, tampoco hay mucho que contar, no sé, que ya youtuber, pues bueno, sube vídeos de vez en cuando. Hay uno uno o dos que me gustan mucho. El que más yo creo que es el de aprender a querernos o quiérete a ti misma, algo así. Es un vídeo un poco para motivar a las chicas, ¿no? Que da igual el aspecto que tengas, ¿no? Que lo importante es eso, quiérete a ti misma, es el vídeo. Otras no tan buenas, pero es lo que hay, debemos querernos tal cual somos, esto es lo que hay, y hay una persona en el mundo para cada uno de nosotros. Entonces, si vuestra pareja os intenta cambiar, esa no es vuestra pareja, en definitiva vais a encontrar vuestra media naranjita y esa persona os va a querer tal cual sois, igual que os tiene que aceptar así vuestra familia, vuestros amigos, y si no, pues a veces hay que tomar decisiones un poco duras y alejar a personas que para nosotros son tóxicas, aunque sean personas que nosotros amamos con todo nuestro corazón, con tal de que nosotros podamos ser felices y tener un buen futuro y vivir tranquilamente toda la vida. Bueno. Y también subió otro contando su caso cuando sufrió bulimia, que os lo recomiendo que os lo veáis. A mí me impactó mucho, pero es un vídeo que yo creo que puede ayudar a mucha gente, así que vedlo. Y también subió una vez eso, el entreno de pierna y bueno, más cosas. O sea, también os dejo por ahí el canal para que le echéis un ojo. Sobre todo yo de esta chica es que es una luchadora, no sé, y emprendedora también, no sé, que tiene ahí su tienda, estudia, luego creo que tiene también aparte el trabajo es que no sé si es una discoteca o algo así, pero vamos, que hace de todo y le da tiempo a entrenar, a competir. Se ha ganado el año pasado, creo que fue, no estoy segura si es 8-1 o 7-1, creo que fueron 8 campeonatos y 7 oros y una plata, y si no pues es un oro más, un oro más, no me acuerdo, o sea, no sé si es 8-1 o 7-1, no estoy segura, podía mirarlo, pero bueno, tampoco. Yo como voy sin guión, pues eso, yo escupo todo y lo que sea. Y bueno, en el puesto número 2... es que estoy dudando en cuál poner en el puesto número 2 y a cuál poner en el número 1, porque son dos youtubers que son como Jarvis y René, pero en versión youtuber. Y estos no son amigos míos, claro, ni saben quién soy. Y no sé a quién poner primero y a quién poner segundo, así que como me gusta, como creo que algunos de mis amigos ya se lo esperan, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni la más invictórica idea. Y bueno, mi animal favorito, ¿cuál es? Invictor. Y otro para Invictor, de paso. También, o sea, Invictor, vamos, le invitamos a que venga a hacer una colaboración con nosotros. Víctor, te estoy muy agradecido porque gracias a ti me llenan el WhatsApp de tus vídeos sin que yo quiera. Muchas gracias, Invictor, por llenarme la memoria del móvil. Es broma, es Aymara. Bueno, Runner Cabe. No, perdón, Runner Cabe. ¿Qué has dicho? ¿Cómo me has llamado? Por tu verdadero nombre. No pasa nada. Se llama Dolores. Un poco por llevarles la contraria, en el segundo puesto voy a poner a Invictor, que Invictor es la hostia, o sea, el primer vídeo suyo que yo creo que, a ver, le empecé a ver sus vídeos en el Ramadán, porque me acuerdo que el vídeo del Ramadán ese lo vi de cuando lo había subido de nuevas, o sea, que más o menos junio o así, ¿no?
Pero creo que su primer vídeo fue el de eso, de cómo hizo su definición de... Hay una escena que a mí que me motiva muchísimo, que está ahí por Becerril de la Sierra, ahí con un frío tremendo, caminando y diciendo, ay, no sé qué, la gente, ay, no salgo de casa, hace mucho frío. Súper estricto con el cardio, si tocaba hacer cardio, se hacía cardio, lloviera, tronara o hiciera frío o lo que sea. Se salía y se hacía el cardio. No salgo a hacer cardio porque hace mal tiempo. Fuck, excusas. Soy más bruto con bocadillo de piedras, pero me suda toda la polla. Que nieve, que truene o que haga lo que sea. Para ser el mejor hay que hacer lo mejor que el mejor. El vídeo me motiva mucho para los días que salgo a correr con lluvia. Que yo, a ver, yo eso ya lo hacía de antes, pero una está ya tan mayor que le da pereza, pero sigo saliendo. Y también esos primeros, yo por ejemplo, luego dice los antiguos subs se acordarán, o sea, antiguos, si eres nuevo hay una barrita, ¿no?, para bajar y ver los vídeos antiguos, ¿no? Entonces yo me he visto su primer vídeo, he visto, bueno, supongo que es el que está del más antiguo, que a lo mejor subió otro antes y lo borro, eso ya no lo sé, yo entiendo que no. Pero sus vídeos así, de la inmortalidad, uno que se va ahí con otro amigo a la sierra y se ponen a hacer flexiones sin camiseta ahí con la nieve. Ese vídeo me encanta, y sobre todo la música así tan... Bueno, este chico, a mí es que me gusta mucho su manera de ser, cómo afronta la... No sé, yo creo que es una persona que no te juzga, no sé, que le da igual la religión, la política, o sea, no que le da igual, o sea, que él tiene sus ideologías, ¿no? Pero que, no sé, a mí, por ejemplo, mi tía me decía siempre que en esta vida no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? Porque luego empiezan ahí las enemistades, ¿no? Así de... En cambio, no sé, Invictus, digamos que con él se puede hablar de todo, o sea, da igual si eres ateo o si religioso, que puedes hablar con él, da igual si eres de izquierdas o si eres de derechas, o sea, no sé, él no te va a prejuzgar ni nada, no sé. No sé eso, que es que su forma de pensar, no sé, a veces me recuerda a mí, otras veces no, pero las veces que me recuerda a mí es que en plan mola. No sé, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, en realidad creo que solo hay... Bueno, sí, con él, por ejemplo, yo lo siento, Víctor, pero yo soy del... A ver, no es que yo no soy talibana ni nada, pero... No soy no soy de los talibanes estos del alcohol ni eso. Yo, de hecho, yo soy conmigo misma. Yo llevo desde el 18 de diciembre de 2013 sin beber y no he vuelto a probar nada, ni siquiera un sorbito. Yo por ahí ni cañas ni nada, ni sidra, que antes me encantaba la sidra. ¿Qué arte tengo, señores? ¿Qué arte? Esto es arte, sí que tengo sangre asturiana aquí, madre mía, tengo la sangre asturiana. ¿Cómo así? Así se trata el entreno, señores, soy un escanciador. ¿Qué arte tengo, madre mía? ¿Qué arte? Sí, señor, así se echa el entreno, así, mira. Oigo. Aunque bueno, yo he prometido que si alguna vez consigo un podio olímpico en atletismo, cosa que no va a pasar nunca, entonces me tomo una caña. Y como no va a pasar nunca, pues ya está. En fin, eso, que yo en esos casos sí que soy... Pero para mí, o sea, yo... Si alguien quiere beberse su copita o lo que sea, yo no soy quien para decirle nada, ¿no? Es igual que con la religión, ¿no? O con la política, no sé, o con mis creencias o con mi estilo de vida, ¿no? Yo tengo mi estilo de vida y yo en esto a lo mejor soy muy estricta, ¿no? Pero el resto, pues, que haga lo que quiera, ¿no? Pues eso que... Pero no, hay otras cosas con las que no... Hay una cosa de su vídeo de ese que se toma el bocadillo post-entreno, no, bocadillo pre-entreno, ¿no? Con eso no estoy de acuerdo, no
pero porque yo soy así. Luego yo tengo mis otros vicios y tengo mis otras adicciones, que bueno, en su caso no es adicción, o sea, lo hizo por probar. Pero eso, que no... Yo, quien esté libre de pecado, ¿no? Que tire la primera piedra. Por eso no voy a juzgarle. De hecho, es que no soy quien para decirle nada. En fin. En cambio, otra de las cosas que sí me molan de Invictor son los C4s. De hecho, este es mi... Bueno, tengo por ahí... Cuando dijo que lo habían retirado del mercado por... O sea, creo que hubo problemas con la fórmula o porque lo tenían que reformular por... No sé, problemas. Entonces yo lo que hice fue comprar los que quedaban en... O sea, los que estaban todavía disponibles. Y tengo ahí mi alijo secreto de C4 de... Es que sus vídeos, o sea, tenéis que ver sus vídeos de reacciones a preentrenos porque son la hostia. Es que Le pone 2 scopes, pero nosotros somos más potentes. Vamos a meterle 4. 1, como las uvas. 2, 3, 4. Hay uno, es que este no sé si es reacción o no, pero hay uno, el del champú proteico, Dios, es que ese... Lleva puta arginina, chavales, puta arginina. Aquí lo veis, arginina y proteína para el pelo. Esto es anabólico. A ver si hace efecto esto, chavales. Un poquito de proteína para la almendra, ¿no? Aquí, para meter un poco de anabolismo con la arginina. Fortaleciendo un poco la musculatura capilar, ¿no? Aquí con la arginina del champú y proteína. Esto lo absorbe al cuerpo aprovechando la ventana anabólica de después de la ducha. Y tendremos unas ganancias musculares espectaculares con este champú. Noto el bombeo aquí. Noto el bombeo y me vuelvo Super Saiyan. Ese a mí me mató, vamos, me mató. Esa es la hostia. Y no sé qué más... O sea, es que todos sus vídeos son graciosos. Hay algunos que son... Otros son de motivación. Os recomiendo eso también, que os paséis por su canal. Se llama Invictor precisamente porque sobrevivió a un ictus y cuenta un poco su historia. Que no sé, Invictor es la hostia. Pero tampoco vamos a hablar mucho, no sé cuántos minutos llevamos de esto. Pero bueno, vamos a pasar al... Bueno, yo he dicho Invictor el segundo, ¿no? Un poco para llevar la contraria a José, porque dirá, ah, no, si primero seguro que es Invictor. No, pues ahora iba a decir te jodes, pero no voy a decir te jodes por si me... Yo qué sé... O sea, no voy a decir te jodes. Entonces, pues ahora José te fodes. Te fodes, que es más bonito, más gallego y todo más... Queda todo en casa. Y bueno, en el puesto número 1 he decidido poner a James Roca. ¿Por qué? Pues porque me da la gana ponerlo en el puesto primero. A ver, gente, volvemos con mi colega Jimmy, James Roca, Jimmy, bueno, tío, vamos a ver. Lo más curioso de este chaval es que el primer vídeo que vi suyo fue el de McFit es una mierda o desahogo o algo de... Cuando contaba el lío que le hicieron con el mes los de McFit, que... Y claro, yo es que yo por aquel entonces veía vídeos de Power, de Tarraco, no, el primer vídeo de Tarraco que vi fue en... Que bueno, por cierto, todo esto de Power Explosive, Sergio Peinado, Tarraco, y toda esa gente famosilla, ¿no? Que no los he mencionado, pero bueno, porque yo... O sea, también me gustan, también los veo, pero no... Pero bueno, eso, que antes veía vídeos de ellos y claro, me salía de sugerencias uno de James Roca y creo que era McFit Apesta o algo así. Era en el que contaba eso que le... Porque ya creo que es... No sé si era el segundo o después hizo otro de McFit, pero bueno. Y claro, yo veo a un chaval en una habitación ahí soltando pestes de un gimnasio y digo... Aquí os digo que os jodan por el puto culo a todos, ¿vale? No, a los alemanes no, me refiero a McFit, ¿vale? Y este... Tío, ¿quién coño es para contar eso? O sea, que en plan, yo... es que es muy gracioso porque yo pensé, ¿quién es este pavo ahí contándome esta tontería de...? No, pues, tal cual, cojo, saco el móvil, saco la linterna, hago plim y entro así, no sé, como si me saco la polla, vamos, básicamente. Solo habría faltado eso, ¿no? Sacar... Bueno, eso, sigamos hablando de James Roca, ¿no? Pues eso, que yo veo el vídeo este y
pienso, ¿quién coño es para decir eso? No sé, ¿no? Yo pensaba que era un flipado de la vida, ¿no? Entonces, que bueno, a lo mejor lo es, ¿no? Bueno, si estás viendo esto de Papu, le llaman Papu, creo que es Papu es padre en polaco o algo así, ¿no? Pues si estás viendo esto Papu, no, o sea, no te lo tomes a mal, porque yo siempre lo digo a bien, no sé, no... Por eso cuando vi el vídeo ese no sabía quién era, entonces claro, yo me quedé un poco extrañada, en plan, ¿qué me está contando este...? Y claro, luego meses más tarde Invictor puso un vídeo en el Arnold y salía un chico al que le llevaban unos chetos o algo así, y luego ya fui viendo James Roca y luego ya sí que empecé a ver sus vídeos y volviendo atrás en el tiempo vi que era él el del McFit y yo, ah, vale, es este, no sé. Y a ver, este chico a mí me gusta por cómo dice las cosas, porque lo dice a la cara, no se corta un pelo y te lo suelta. O sea, si tiene que soltar mierda de Rafa Martín, pues te la suelta, o sea, directamente. Y no sé qué hay. El problema es que o le odias o le quieres, ¿no? En plan... O sea, tiene bastantes enemigos, pero yo creo que también tiene bastantes seguidores, no sé, que es muy criticado y yo creo que es un poco por lo que dice, pero en este mundo hace falta gente que sea como él, que diga las cosas claras y que no se corte un pelo y es verdad, no sé, no sé, tendrá muchos haters, pero o sea, también tiene gente que le admira. Yo, o sea, para mí eres la hostia, no sé qué. Eres de... Yo todas las personas que he nombrado en este vídeo, pues para mí son youtubers reales, en plan, no reales, pero que son naturales, pero no naturales de que no toman esteroides, que a ver, que no, ninguno toma esteroides, evidentemente. Bueno, Eloy a lo mejor sí. Pero esteroides veganos, eso siempre. Esta está bien así. Luego ya Eloy que se trabaje la edición como buen vegano. Lo digo porque como tenéis que editar platos con estos ingredientes, pues tendrás muy desarrollada la creatividad. Quiero también hacer un especial veganos con... No, pero que son naturales, que no es del típico postureo. Es que hay tanto... Últimamente hay tanto postureo por las redes y todo eso, no sé. Yo en cambio no, bueno, si grabo con gafas es básicamente porque estoy en casa y no me gusta estar con lentillas en casa, ¿no? Pero que eso que no, yo... Pues eso, lo que me gusta de James Roca es eso, que es muy directo, no sé, y los vídeos que graba, pues a mí por lo menos me sacan unas buenas risas, sobre todo cuando empieza ahí a meterse con Mr. Marquinos. A mí el vídeo este de el que decía que tenía una granja de pollos debajo de la cama y eso es la hostia. Bueno, culturistas, misterio resuelto, comer mucho pollo. De hecho me ha puesto lo que queráis, ¿vale? A que el Mr. Marquinos coge y guarda sus pollos debajo de la cama, ¿no? Ya sabéis, aquí cuando le entra un poco de hambre, mientras duerme tal, ¿vale? Coge la mano y la mete así debajo de la cama para ir comiendo mientras está durmiendo. Vamos, que el Marquinos tiene un corral montado en su casa. Bueno, un corral, no, eso es poco para él. Mr. Marquinos tiene una granja entera de pollos, ¿vale? Montada en su casa, ¿no? La granja Marquinos, Mr. Granjinos le vamos a llamar a partir de ahora. Me cago en la puta. Y no sé, sus vídeos, no sé, de... Bueno, el de Rafa Martín, cuando dijo lo de es que el 28 de diciembre es el día que Rafa Martín la caga. Es un tío cojonudo. Y bueno, esto era todo lo que tenía que decir hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme en los comentarios cuáles son vuestros youtubers fitness favoritos. Movidas Tuyo ya sé que no es fitness, pero bueno, yo lo he querido meter. Y eso, bueno, dadle like, me gusta es lo mismo que like, pero bueno, le dais like, lo compartís, os suscribís y todo ese rollo. Y por favor, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Y yo aquí me despido y os deseo un feliz y alcohólico fin de semana.
Vale, gente, se me había olvidado poner escena final, soy un desastre. El vídeo este es que lo grabé hace mucho. De hecho, antes que nada, perdona a Papu Sroka porque... o sea, yo pensaba que Papu era padre en polaco, pero me han dicho que no, que es como el equivalente a pibe, piba o pavo, pava o algo así. O bueno, a lo mejor, bueno, da igual, lo que sea. La cosa es que como no hay escena final, pues... ya que estamos, vamos, digo quién es el ganador del sorteo este de la pulsera. Así que lo vamos a hacer con una aplicación para el móvil. Sorteador, sortéame. Vamos a cambiamos de enfoque. Bueno, aquí tenemos toda la gente que... muy poquita gente participó, ¿no? Bueno, aquí tenemos... ¿se enfoca bien? Los participantes, ¿no? He puesto el manzanero, no he puesto el puto Eloy. Y vamos a dar aquí a continuar y nos dirá quién es el ganador. Chan, 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 chan. Ay, Dios mío, ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hostias! Vale, el ganador es Pelon CT8X, que creo que ese es Manuel, uno de mis compis trompistas. Le mando la pulsera. Enhorabuena, gracias a todos por participar. Vamos a ver mi cara, ¿no? Porque, o sea, ver una... Bueno, eso, muchas gracias a todos por participar. Y este es el fin del vídeo, de los fines de todos. Así que nada, hasta luego.